De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gab y esto es Boca en Boca, donde las palabras toman voz y las historias se vuelven amigas. En el programa de hoy, Beckett Castell abre las puertas de su universo literario para contarnos de sus primeros pasos, el corazón de su proceso creativo y las chispas que encienden su imaginación. También tendremos el espacio literario en la voz de Char Andrade y la columna Reco junto a Anne Levinson, ambos pensados especialmente para ti. Y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? El estilo es el escritor en su totalidad, James Salter. Reciban un cordial saludo, soy Charlotte Andrade, y esta vez hablaremos de la cualidad que el autor tiene para presentarse a través de sus obras. El estilo literario es un rasgo personal de cada novelista, que hace capaz al lector identificarlo con apenas leer unas cuantas líneas de su libro. Para el escritor estadounidense James Salter, se trataba de algo más, se trataba de una voz. Consideraba que la expresión estilo reducía el significado de la palabra misma y la transformaba en superficial, mientras que la voz se refiere a un sentido inherente a cada individuo. Siguiendo su idea, podríamos decir que ningún escritor suena igual que otro. Cada uno tiene una forma particular de construir el escenario de la historia y de dar vida a los personajes. El estilo literario se comprende como el lenguaje de la novela. Puede ser sencillo y directo o poético y complejo. Algunos escritores optan por el uso de metáforas y símiles. Aquí podemos nombrar a Gabriel García Márquez. Su voz única se caracteriza por la extensión de sus descripciones y la poesía con que envuelve sus historias. Otros se destacan por la claridad y la concisión, como es el caso de Ernest Hemingway, que prefiere la economía de palabras, la precisión de las descripciones y la profundidad emocional que transmite en cada frase, creando una atmósfera intensa y directa, sin necesidad de adornos excesivos. Como escritor principiante debemos adoptar un estilo propio de escritura que le dé una personalidad única o diferente a nuestras obras. Lo conseguimos explorando nuestras propias cualidades. La lectura variada, tanto en autores como en géneros, nos permiten dar el primer paso en esta búsqueda de personalidad. Sin embargo, al mismo tiempo podrían mitigar nuestra propia voz en el eco de las grandes voces de la literatura, porque recurrimos a la imitación inconsciente, influidos por la lectura de otros autores. James Salter nos advierte: al principio, cuando empiezas como escritor, no sueles tener una voz propia. Suelen afectarte la influencia o la atracción de un escritor consolidado, alguien cuyos libros y obra te deslumbran. Intenta seguir sus pasos y adopta su forma de ver las cosas. Sin darnos cuenta, nos volvemos imitadores. No es una conducta propia solamente de los autores del siglo XXI. Virginia Woolf, quien en su principio adoptó un estilo más convencional, estuvo influenciada por autores de la época victoriana. Más tarde desarrollaría su estilo propio representando el pensamiento y los sentimientos humanos de manera abierta. Es considerada pionera en un innovador estilo de narración poco visto en aquella época. El estilo literario no se trata de imitar a los grandes maestros, sino de aprender de ellos para luego forjar un camino literario propio. La ruta más directa a esta evolución es un proceso entre leer, escribir, corregir y volver a leer para volver a escribir y volver a corregir. Salter decía: me parece que el estilo es todo lo que perdura. Y con la última línea escrita cerramos este capítulo literario. Nos vemos en la próxima página de nuestra sección. Bienvenido Beckett al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte en esta oportunidad con nosotros y muy ansiosa por conocer más sobre tu literatura, especialmente tu novela Es el Rey de Sajonia, El peligro de la locura, además de muchas cosas más. Pero antes de comenzar con la entrevista te invito a que le cuentes a los bookies qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Hola, Yanil, saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad y gracias por la presentación y la opción, ¿no? Bueno, mi género básicamente es la fantasía como tal, y mis géneros generalmente están alineados, por ejemplo, fantasía histórica, fantasía romántica y fantasía filosófica. Son los tres géneros generalmente que estoy realmente moviendo. Normalmente los pueden estar en Buena Novela, ya también están disponibles en Amazon y son los lugares donde están teniendo ya básicamente publicación, y tiene también alguna trayectoria también en mi país con una editorial muy pequeña, y también están moviéndose ahí específicamente a lo que es mi literatura. Y para comenzar con la entrevista, vamos a los inicios de Es el Rey de Sajonia, El peligro de la locura.
¿En qué sientes que evolucionaste más desde ese primer borrador hasta la versión final antes de publicarlo? La evolución fue un proceso difícil, fue un proceso duro, realmente complejo, porque tuve que estudiar 2 años a lo que es la perspectiva de Leibniz, lo que es la perspectiva también de Jean-Paul Voltaire, con el Cándido, y plasmar esa narrativa en el contexto histórico del 1600 de la Alemania de la época, y plasmarlo básicamente en ese castillo, que es el castillo principal, ¿verdad?, del reino de Sajonia de la época, donde se realizaban los debates y donde eran los festines. Entonces creo que la noción más complicada para mí fue el desarrollo de la trama, el desarrollo de los personajes, realmente adaptarlos a la realidad y obviamente tener esa temática de debate, de narrativa, porque en sí básicamente fue el laxo más complicado para mí. Es decir, desarrollar los personajes, adaptarlos a un personaje completamente místico, fantástico, porque toca un tema bastante difícil, diré para mí, lo que es el tema de Leibniz. Leibniz tenía una mónada, que era su nómada regente, y él solía decir mucho que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. Y en ese enfrentamiento de la época entre el cristianismo y la Iglesia Católica, también de la guerra silenciosa de los 30 años, estaba la complejidad de poder adaptar ese momento, porque hay un momento de guerra, hay un momento de suicidio, hay un momento de ira contra la divinidad, porque básicamente está plasmándose y Voltaire aparece como una especie de crítica brutal diciendo, bueno, no hay tal cosa como tal en el Cándido. Dios no ha creado el mejor de los mundos posibles, en realidad ha creado el peor de los mundos posibles, si es que la divinidad como tal existe. Entonces, para mí fue un tema brutal, rompe cerebro. Y es una saga, es la primera parte esta, ya estoy trabajando, ¿verdad?, en las otras 2 partes que se vienen de esta, por eso dejé los laxos abiertos. Siendo El Rey de Sajonia, El Peligro de la Locura, la primera parte de una trilogía, ¿hubo algún momento en el que supiste que la novela ya estaba lista para salir al mundo? ¿Cómo fue que decidiste decir, bueno, hasta aquí tengo esta parte, la lanzo y sigo trabajando en las otras 2? Sí, yo creo que el momento para decidir, yo creo que es un momento importante. Hay un argumento clásico que a mí me parece muy, muy brutal, porque para la elección de los libros clásicos antiguos había una manera muy, muy simple, y era que ellos decían, bueno, la obra debe por sí misma, al abrirla, defenderse por sí. Si la obra por sí misma es tan buena y que se puede defender a sí misma como un león que abre la boca y luego dice, bueno, ruge y estoy presente y yo aquí, para mí fue brutal tener lectores betas, maestros de filosofía, licenciados y amigos muy cercanos que fueron muy imparciales. Y para mí ese fue el momento, recibir críticas sólidas, agradables. Bueno, recibí también críticas malísimas de que no valía la pena ni esas cosas. Pero del público imparcial recibí críticas muy sólidas, y al final, pues el libro por sí mismo habla, se defiende a sí mismo. Y al final uno como escritor tiene que saber que el momento para plasmar una obra es que el libro como tal pues tenga esa defensa, ¿no? Que él mismo se autodefienda y se presente a sí mismo y presente su firmeza y su determinación y su atrapamiento, ¿no? Como debe ser. En tu presentación comentabas que escribes básicamente fantasía en 3 líneas diferentes. Por un lado, histórica, también romance y fantasía filosófica. En el caso del Rey de Sajonia, ¿cómo fue que elegiste el género, si no es que están los 3, y los temas que querías explorar en esta historia? ¿Fue algo que planificaste antes de sentarte a escribir, o te sentaste a escribir y empezaron a aparecer los temas de una forma natural y fluida? Sí, el tema me atrapó la noción. Mientras yo estudiaba Leibniz, en la noción mónada principal que él plantea, que es la mónada rectora de que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles, estaba estudiando eso, luego apareció un debate plasmando un silogismo de un ateo, porque seríamos tener muchos debates filosóficos en la facultad, donde se plasmaba por qué si Dios es bueno, por qué si Dios es justo, por qué si Dios es amoroso, ¿por qué hay maldades en el mundo? Y si esto es realmente cierto, planteaba el silogismo, eso significa que Dios realmente o no existe o no es un Dios omnipotente. Entonces me pareció un tema en un conflicto, y realmente el tema me atrapó. Me senté a estudiar por casi 2 años, básicamente me senté a investigar
a planificar. Y luego me encontré por ahí con el Cándido, y el Cándido es una especie de sátira, no sé si alguna vez habéis leído el Cándido, es una sátira completa contra la noción en perspectiva de que no es tal cosa que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. En realidad, al Cándido le ocurren toda clase de tragedias posibles que le puede causar a cualquier persona. Entonces, me atrapó. Y esta tiene, pues, las dos nociones, tiene fantasía y tiene perspectiva histórica. Pero el mensaje principal básicamente es que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. Yo soy muy fan, por cierto, de la noción de Leibniz, y obviamente en la novela se plasma ese debate. Sin embargo, a mí me parece de forma independiente que las personas deben elegir, ¿verdad?, qué senda deben tomar, qué perspectivas, qué convicciones deben tener como tal. Habiéndote tomado 2 años para estudiar, investigar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la trama del rey de Sajonia, debe también ser muy complejo el desarrollo de los personajes. ¿Cuál fue el más desafiante de construir y por qué? Para mí el personaje más difícil es el personaje de Leibniz. Es difícil, ¿por qué? Porque tienes que adaptar sus ideas. Era un genio básicamente casi en todos los sentidos en Alemania y de la época, y readaptar a un personaje, mantenerlo al hilo, afinarlo, es una cosa complicadísima, sobre todo porque hay un personaje que va a la par con él, que exactamente se van afinando mutuamente y que van chocando las ideas básicamente. Y de allí tengo yo un personaje también especialmente, que es el Superba. El Superba es una réplica del idealismo y la perspectiva nietzscheana o de Nietzsche de la época, que va a sobrevivir o va a resaltar para sentarse como rey básicamente en la segunda parte de la saga, que son pequeños anticipos por ahí. Pero para mí Leibniz, porque es un genio y es difícil pensar como un genio, ponerte en los pies y tratar de adaptarlo a un personaje, es una cosa que tiene que uno meterse en la cabeza, en la forma de pensar, las ideas, la forma, la perspectiva. Básicamente para mí fue durísimo. Hemos hablado de la trama, de la historia, de las decisiones al publicarla y también de los personajes. Ahora le toca el turno a algo muy importante, las escenas. ¿Hubo alguna que no pensabas incluir al principio, pero terminó siendo clave en la historia? Muy, muy interesante porque mi manera de escribir es a través de imágenes. Yo cierro los ojos y es como que comienza la película en mi cabeza. En cuanto a las escenas, hay una escena que de improvisa, que básicamente para mí no la esperé. No sé si les ha pasado que siempre hay un chispazo de inspiración por ahí que te lleva, ¿no? Te arrastra. Entonces, en esa escena, y es una escena donde es la muerte ya del sacerdote, que el sacerdote es el amigo del rey, que lo ha enviado a una prisión, que lo tiene loco, y es su muerte que para mí no estaba planificada. Quería llevarlo hasta el final, quería llevarlo hasta el extremo, para que hubiese un enfrentamiento brutal. Pero luego hubo un giro interesante, inspiracional, y hay un lobo, es una especie de lobo, que está ahí por uno de los conquistadores, que asedia el castillo. Y esa escena para mí, pues, no estaba planeada, pero me pareció absolutamente épico, porque era la caída básicamente de la noción católica de la época, y muere por el desposamiento o de un desplomamiento, básicamente por el ataque de un lobo. Es decir, que básicamente triunfa lo que es lo que le llamarían en la época el paganismo, y es la caída de la Iglesia Católica en esa época como tal, y la muerte viene de una forma grotesca. Entonces, esa escena para mí no estaba, pero me pareció simbólica, me pareció brutal, y yo me quedé básicamente sorprendido porque sí, no estaba dentro de los planes, pero bueno, fue lo mejor que pudo pasar. Me pareció muy, muy brutal. Recién estás comenzando con esta trilogía, pero en algún futuro, ¿pensás experimentar en otros formatos de autopublicación?
En realidad, no. Yo creo que para mí esto es entrenamiento. He terminado una saga que se llama Los Príncipes del Mar, que es fantasía histórica, que es básicamente novela histórica. Y he finalizado un tema, La Gran Conjunción, que ya el 20 de octubre tengo una presentación en la universidad. No quiero intentarlo, la verdad, soy muy transparente, no quiero intentarlo ni quedarme apegado a los temas de autopublicación. Me gustaría tener un margen alto, universalista, es decir, tener mi propia editorial que sea como mi casa, mi hogar, donde yo pueda lanzar mis libros. Esta es la segunda feria ya que estoy trabajando, el Tirus es la primera feria, y realmente mi visión es una visión clara y mi salto es una editorial. Me gustan mucho las editoriales españolas, de hecho tengo una editorial, dos editoriales evaluando mi manuscrito ahora de esa novela histórica. No me gustaría quedarme allí, no me gustaría, la verdad. Sería frenarme, no me gustaría quedarme en las apps tengo contratos también digitales, pero no me gustaría quedarme ahí. Me gustaría dar el salto ya, ¿verdad? Una editorial formal, me gustan los libros en físico. Y esa es mi idea, básicamente, tener esa claridad y ver mi propia biblioteca, ¿no? En físico. Cuando respondiste sobre el momento en que te sentiste listo para publicar la obra, mencionaste que tienes lectores betas, amigos íntimos y también profesores que han leído tu obra. ¿Cómo fue colaborar con estas personas? Para mí, pues, colaborar con ellos fue un riesgo completo, porque básicamente ellos son personas muy preparadas con doctorados de universidades de Latinoamérica. Y para mí realmente fue un riesgo, pues básicamente arriesgar todo, la noción, el prestigio y darte cuenta que vas a mostrarle tus libros a alguien que realmente ha estudiado, sabe lo que estás hablando, básicamente entiende lo que estás hablando. Un reto altísimo para mí, pero no solo en el sentido que lo lean ellos, en un sentido, sino que también fue colaborar con amigos, personas que han sido muy sinceras y a las cuales yo sé que si la novela hubiera sido malísima, que si la novela no hubiera tenido ni gracia ni sentido, me lo hubieran dicho y hubieran sido muy honestos y muy transparentes y básicamente lo normal, lo que te tiene que decir una persona imparcial. Mira, realmente la novela no me gustó, fue malísima, pero para mí ese momento fue un reto. Fue un reto porque es un desafío para cada escritor que tus propios amigos, ¿no? que te conocen, que saben de cómo eres y tienes esa creatividad y tienes esa inspiración y puedas atraparlos a ellos que te conocen o puedas atrapar a tus licenciados con los que has recibido clases. Para mí es un reto y para mí fue un entrenamiento que me ha encantado, hombre, que ahora para mí recibir buenas críticas que recibir malas críticas, a mí la verdad me encanta porque me ayuda a afinar, me ayuda a crecer. Entonces recibí muy buenas críticas, fue algo que me ayudó a crecer muchísimo. Todavía sigo creciendo porque tengo terapeutas que son básicamente tóxicas, lo tengo que decir, porque hombre, hasta las comas, que hasta los puntos y hasta los guiones de diálogo o de narrativa, pero me encanta eso, porque eso me hace afinarme, me ayuda a crecer. A medida que uno va escribiendo libro tras libro, va construyendo su estilo narrativo, su identidad como autor. En tu caso, ¿fue algo estratégico o fue surgiendo de forma natural? Tiene ambas de las dos. Tengo un estilo natural bien marcado, bien afinado. Soy muy fan de ser siempre original en la narrativa, pero también lo he ido construyendo. La verdad, a mí me encanta lo que es la literatura francesa, para mí es una delicia, la narrativa descriptiva es una exquisitez, a mí es como un banquete, o sea, me inspira, me atrapa. O sea, a mí me ha construido la perspectiva francesa, me ha encantado también el ritmo de la narrativa inglesa, que es una delicia, que es una locura, es rápido, y tenemos a Sir Conan Doyle, a Agatha Christie, y esas tramas brutales de misterio. Y básicamente, para mí, pues fue creciendo la originalidad, pero también se me fue afinando cuando comencé a leer básicamente a los noveles franceses del 54, del 55, Francois de Mauriac, Anatole de France, básicamente mis escritores favoritos. Me fue afinando, y básicamente eso fue lo que le fue dando una identidad, o sea, aprendí a moldear esas perspectivas, esa narrativa francesa que realmente a mí me encanta.
porque me parece que a mí la literatura también tiene que tener ese ritmo alegre, como la danza de la alegría, ¿no? Tiene ese ritmo alegre, pero también tiene que tener esa elegancia, esa delicia, ¿no? Para que la persona se atrape. Y siempre me gustó, o sea, fue algo que para mí se fue afinando a medida que iba leyendo a los noveles franceses y, ¡guau! A mí me encanta básicamente eso. Hemos llegado a la sección random, mi favorita. 4 preguntas aleatorias para conocer a Beckett detrás del escritor. Y la primera tiene que ver con las opiniones. Siempre ha estado en el mundo literario, pero desde la digitalización de los escritos se ha intensificado más. Como todo. El debate entre que lo popular no siempre es bueno y que lo bueno nunca es popular es una premisa que se puede ver asiduamente. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que es así o solo es mito? Yo creo realmente que lo popular no siempre es bueno. Yo creo que la mayoría de veces en esa perspectiva me parece muy, muy clara para mí que a veces la publicidad te vende una novela con una elevación magna y al final uno la lees y te das cuenta que no era tan buena como tal. Hay un escritor que siempre lo ilustro, no en el sentido de desprestigio ni porque tenga nada en contra de él, tampoco tengo nada a favor, tengo que hacer comedia un poco con ese sentido, y luego en el sentido cómico, porque, o sea, Paolo Coelho es famosísimo y que es muy popular y creo que es a nivel de Argentina, a nivel de Sudamérica, y es muy popular. Pero él tiene un ritmo, él inicia como, hola, y finaliza su novela diciendo hola. Es decir, la trama plana, es decir, lo popular no siempre es bueno. Raramente una novela que es muy popular es realmente buena. Y para mí hay novelas que no son populares y que son, bueno, novelas brutales, épicas, magníficas, que realmente te atrapan. Y son escritores que no tienen ese auge como tal. Y yo pienso que que una persona sea popular o que un libro sea popular no garantiza la calidad de la obra, ni que te atrape, ni que sea una obra completamente exquisita como tal. Yo creo que raramente una novela popular va a ser una buena novela. Yo digo, no siempre, no siempre, pero es rara, rara la ocasión, la verdad. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. A veces sentarse frente al ordenador para escribir es un poco solitario, por lo que hay escritores que tener algo de compañía, como por ejemplo algún snack, alguna bebida, música. ¿Tienes algo que sea imprescindible cuando te sientas a escribir? Sí, claro que sí. Para mí es algo como un rito, básicamente. Me encanta la noción del principito, del rito, ¿no? De eso, de la costumbre, esa noción. Y hay una novela que es La Gran Conjunción, que quizás algún día tengamos una entrevista sobre eso, que las 586 páginas que escribí, las escribí escuchando filarmónicas como el Missa Solemnis de Beethoven, que la escuché, que la escribí, perdón, escuchando a Friedrich Handel, con lo que es Le Mesía, a Bach, a Beethoven, y básicamente la celebración de Rostarre, que es en alemán, que no puedo pronunciar esa cosa, que es complicadísimo. Es como mi rito. Escuchar esa música clásica, sobre todo esa música inspiracional clásica de Friedrich Handel, que bueno, para mí es uno de mis compositores favoritos. ¿Por qué? Porque en esa novela mi mente se inspiraba de una manera tal, o sea, una cosa exquisita. La música clásica tiene ese poder sobre mí de inspirarme, de elevarme, de sacar esa parte creativa, deliciosa, de inspiración. O sea, para mí el rito más exquisito que detrás del ordenador es poner esa música clásica, cerrar las puertas, cerrar todo el monoambiente, sacar todo el bullicio exterior y simplemente esa música suave sonando que va haciendo salir lo mejor, la parte más creativa, la parte más inspiracional, los buenos sentimientos, las emociones. Para mí es, es mi rito, ¿no? Es como mi secretico para poder escribir. Siempre hago eso, me encanta. Lo hago ahora muy poco, porque ahora le sonía un poquito más complicado, pero
Cuando estoy así, que quiero una novela como esa, que fue una novela romántica en fantasía, la escribí totalmente oyendo, ¿verdad? Estas obras exquisitas. La tercera pregunta tiene que ver con esos mismos que reciben los autores a la hora de recibir mensajes de los lectores. ¿Cuál fue el mejor cumplido literario que te hicieron? Ese que todavía te saca una sonrisa. El mejor cumplido creo que lo hizo un escritor amigo. Yo le pasé la obra, se la regalé y le dije, bueno, léela y luego me dices, sé imparcial, por favor, no me vengas ahí con tus cuenticos de que te gustó y que no sé qué. Dime la verdad, si no te gusta, si está fea, si está horrenda, dime la verdad. Y pues apareció como 2 meses después y se sienta conmigo y se sienta ahí delante de mí y me dice, me ha atrapado de principio a fin. Y yo creo que para mí eso fue el mejor cumplido, porque es muy exigente, es una persona que lee mucho y digo, bueno, wow, es mi inspiración para escribir, o sea, si te inspira, si una novela te atrapa, si el ritmo es exquisito, o sea, si te hace meterte en ese mundo, ya está, ¿no? Lo lograste. Ha sido para mí lo mejor en todo caso. Y la última que cierra esta entrevista es, si pudieras vivir un día dentro de cualquier universo literario, ¿cuál elegirías y qué harías allí? Pues es muy interesante la pregunta porque, madre mía, yo diría que no haría en ese universo. Yo básicamente para mí la fantasía es mi mundo. Sobre todo la fantasía histórica, sobre todo la fantasía medieval, con ese toque filosófico y de la realidad. Básicamente, creo que sería un rey poderoso de la época de la Edad Media y yo creo que cambiaría el mundo completamente. Yo me recuerdo, hay un rey, que es el primer rey de Inglaterra, que no recuerdo el nombre, que creo que es Alejandro el Grande, que básicamente cambió toda la perspectiva inglesa. Y básicamente si yo pudiese transportarme a un mundo, me convertiría en un rey, ya sea inglés, alemán, de la época medieval, o sería un rey de la época medieval, y realmente cambiaría todo en todos los sentidos. Porque obviamente en las épocas han tenido sus tragedias, sus nociones grotescas, y para mí, a mí realmente, si no fuera escritor, creo que sería algún rey alemán, ¿no? No una especie de noción hitleriana ni una especie de dictador de forma stalinesca. Sí me gustaría ser un rey y cambiar la historia a través de la literatura, a través del arte. Sería mi noción, o como establecer ese legado a través de la historia, ¿no? Como decir, bueno, estamos en la calle de Hollywood, ya tienes tu estrellita y este fue lo que hizo en la historia, hizo tal y tal cosa. Me encantaría eso realmente, para transportarme a otra época y completamente transformarla en un sentido de bienestar, en un sentido de bien, ¿no? Y, hombre, que si no hubiera sido escritor y si se pudiera hacer esas cosas, que lo haría con toda la gracia posible al final. Hemos llegado al final de la entrevista, Beckett. Ha sido un placer compartir este rato contigo, conocer sobre el inicio de tu trilogía con el Rey de Sajonia y todo lo que nos has contado sobre ello y sobre tu proceso creativo, además de los adelantos. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies dónde encuentran tus novelas y también, si gustas, los invites a seguirte en redes para conocer más de tu mundo de fantasía. El micrófono es todo tuyo. Pues podés encontrar mis novelas en Amazon. Tengo ya en Amazon 4 novelas. Tengo una novela poética que es básicamente el andante majestuoso. Están en las 3 ediciones. Están en ebook, está en pasta blanda y pasta dura. Está El soñado encuentro. Tengo también lo que es La gran conjunción. Y está como tal El rey de Sajonia. Todos están disponibles en Amazon. Tengo 2 novelas en proceso también. Lo que es en buena novela. Tengo a Lady Bathory. Y luego también a la par de esa tengo otra novela histórica, que es La bestia de Gévaudan, que ya están bastante avanzadas. Pueden encontrarme por ahí en la app en digital por Buena Novela. Y básicamente mis redes sociales, pues Instagram, pues Beckett Castell, y Facebook también, Beckett Castell. Y básicamente en TikTok también pueden encontrarme con las mismas nociones. Y hombre, que cualquier duda y cualquier escrito, pues estoy disponible para vosotros. Y gracias por la oportunidad, ¿no? Ha sido para mí un placer poder compartir con ustedes. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Beckett Caster por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Ann Levinson y Chara Andrade por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Reco Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas.
Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify también. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Lucy Valdés. Además, compartiremos las columnas Reco, tanto de libros como de películas, junto a las diosas de Karina Gasperini y Anne Levinson, que compartirá con nosotros su último audio. Además, momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca, te digo gracias y hasta el próximo podcast.